Buenos días a todos, bienvenidos a este segundo vídeo divulgativo que les ofrecemos desde Investia. Mi nombre es Enrique García, director de la cartera Value, un servicio de análisis de compañías que intenta buscar ideas de inversión a largo plazo desde la filosofía de inversión en valor. En este segundo vídeo vamos a tratar un tema más básico en comparación con el primer webinar sobre Walmart y su ventaja competitiva. Y es que hay muchas personas que a lo mejor están iniciándose en esto de la bolsa y no entienden muy bien cuál es el funcionamiento básico, en qué tienen que fijarse, cuáles son las preguntas relevantes para ir investigando, para ir aprendiendo. Y para todos ellos hoy vamos a tratar una cuestión para mí fundamental para empezar con un buen pie en esto de los mercados financieros. Y es entender bien de dónde procede la rentabilidad que logran los inversores a largo plazo, los que invierten en renta variable, en compañías, en bolsa. ¿De dónde procede exactamente? Es que hay gente que cree que la procedencia de su rentabilidad son los dividendos, es decir, se centran en los dividendos, en lo que pagan las empresas, y no en la causa última que permiten esos dividendos, que es la generación de beneficios, la rentabilidad que aportan las inversiones que realizan las empresas. Por lo tanto, cuando alguien se pregunta si una compañía es buena o no, sustituye la pregunta y dice, ¿cuánto me paga esta empresa al año? Esa es la cuestión que cuando le hablas de una inversión a alguien, te dice, bueno, pero esto al año, ¿cuánto me da a mí en metálico? Claro, se centra en lo visible, ¿no? En lo constatable fácilmente a primera vista para alguien que no sepa nada de esto, lo primero que ve es lo que le pagan en su cuenta en el broker. Y yo tengo 5.000 euros de Santander, me ha dado, no lo sé, 200 al año y digo, pues muy bien, 200 que me da esta compañía. Y se centra en eso, está poniendo su foco en ese dato. Y lo que vamos a ver hoy es que no es lo importante, no es el fondo de la cuestión. El inversor debería centrarse en qué tal va el negocio de Banco Santander, cuánto vale la compañía en bolsa, cuánto gana al año, cuánto puede ganar más adelante, está protegida su posición en el sector, ese tipo de cosas, que son las que van a permitir que a lo largo de los próximos 10, 20, 30 años Santander pueda incrementar sus dividendos a los accionistas. ¿Vale? Un comentario muy común que me parece un error que ilustra esta adicción al dividendo, de centrarse demasiado en algo anecdótico. Es una frase que yo he escuchado ya en varios foros varias veces, que de repente alguien, cuando una compañía pues está cayendo en bolsa, la cotización lleva una mala racha, a lo mejor va cayendo un 20, un 30% en unos años, alguien dice, si no fuese por los dividendos que la compañía ha distribuido hasta ahora, iría perdiendo. Obviamente. El problema es que si a lo mejor la compañía no hubiese distribuido esos dividendos, a lo mejor valdría más. ¿Vale? No hubiese caído tanto en bolsa. Que esa es la cuestión. Porque es evidente que cuando una compañía distribuye dividendos, automáticamente disminuye el patrimonio. Y por lo tanto, es decir, el patrimonio de la compañía. Por lo tanto, al día siguiente esa compañía vale menos. Los fondos que ha entregado al accionista ya no están en la empresa. Esto lo vamos a ver luego con un ejemplo práctico. Es que encaja todo perfectamente, porque cuando, por ejemplo, una empresa distribuye dividendos, al día siguiente la cotización cae en bolsa. Por casi la misma cantidad que ha distribuido por dividendo, por acción. Pues es que tiene lógica y además aquí añado que no solo es un traspaso de la cuenta de la compañía, es decir, Santander va a distribuir 1.000 millones en dividendos,
lo distribuye, al día siguiente la compañía tiene 1.000 millones menos, los accionistas han recibido el pago en metálico, cada uno en proporción a las acciones que tiene, pero no es la misma cantidad, porque en realidad Hacienda hay un coste fiscal y Hacienda se queda con alrededor del 20%, a veces algo más, no es exactamente ese tipo fiscal, a veces van cambiando, pero para que nos hagamos una idea, el 20% de lo que distribuye la empresa, pues ni lo tiene la empresa ni lo tenemos nosotros, lo tiene Hacienda. Por lo tanto, hay una penalización a la distribución de dividendos, es una forma de remuneración al accionista, en principio, cara, por decirlo de alguna forma, porque alguien está llevándose una parte y no somos nosotros, y esto es un factor que hay que tener en cuenta. Bien, la principal idea que tiene que dar clara a lo largo de este vídeo, esta presentación, es que la fuente de creación de valor y rentabilidad es la generación de beneficios de las empresas. Y tenemos que centrarnos en los excedentes que logran las empresas. Esos son los que van a permitir en el futuro aumentar el pago de por dividendos u otras formas de remuneración al accionista. Esas empresas tienen una actividad en el mundo económico y normalmente no distribuyen todo lo que ganan, sino que lo reinvierten en su negocio en muchas ocasiones, ¿vale? Por lo tanto, las rentabilidades que logran las empresas cuando reinvierten en su negocio, pues son un aspecto muy, muy importante en los resultados del inversor a largo plazo. Por supuesto, hay compañías que no distribuyen dividendos y que evolucionan de forma muy positiva. Entre ellas, en las últimas 2 décadas, pues tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, Alphabet, o Google, como queráis llamarlo, no ha distribuido ningún dividendo y ha multiplicado pues por 10 en bolsa, ¿vale? No recuerdo exactamente ahora mismo cuántas veces ha multiplicado, pero bueno, ha ido muy bien. O, por ejemplo, el caso de Apple no distribuye dividendos, o si lo distribuye son muy pequeños. Y también se ha revalorizado muchísimo desde que lanzó el iPhone en el 2008. Obviamente los inversores reconocen que esas compañías valen porque generan beneficios y además porque van atesorando recursos en su balance. Aunque hoy no distribuyan dividendos, es evidente que Alphabet o Apple en un futuro no muy lejano podrían distribuir enormes dividendos y la gente echa la cuenta de la caja que tiene la empresa, lo que gana al año y lo que podría recibir el inversor según cotiza las acciones en bolsa. Por tanto, que reparta dividendos o no, no es el punto más importante. Y sobre todo muy importante y muy común en algunas, ahora ya no tanto, pero en los últimos años fue común que algunas compañías en España mantuviesen o aumentasen la distribución de dividendos, pero a costa de reducir el patrimonio de la compañía. Caso de Telefónica, que hasta hace poco, con el antiguo equipo gestor, no reducía el dividendo hasta que la compañía estaba ahogada financieramente. Aumentaba la deuda, el negocio empeoraba, pero muchos accionistas tradicionales con una mentalidad rentista exigen a la compañía que siga manteniendo el dividendo, están contentos con que el dividendo siga siendo alto aunque la compañía esté yendo mal. Obviamente eso no es positivo para los rendimientos de largo plazo del accionista. Cuando la compañía está empeorando, está generando menos caja, hay que reestructurar el negocio, van a hacer falta fondos para hacer nuevas inversiones y cerrar antiguas líneas de negocio, pues hombre, utilizar el dinero, el efectivo para distribuir dividendos en vez de llevar a cabo todas esas acciones, pues a lo mejor no es lo correcto. Por lo tanto, el dividendo en sí no es positivo, a veces es negativo, a veces es la forma correcta de emplear los recursos y esto hay que tenerlo claro. Y aunque Telefónica siguiese manteniendo el dividendo en su día,
la compañía iba peor. Hoy en día, el nuevo equipo gestor, si no recuerdo mal, ha reducido el dividendo, bueno, viene con otro espíritu y quiere relanzar la compañía. Lo cual es lógico. Sí, hay que pensar a 10, 20 años, no en el pago próximo. Por eso he titulado a esta presentación La adicción al dividendo. Porque hay gente que, en vez de centrarse en el gran dibujo, con una perspectiva amplia de, oye, ¿y esta compañía en 10 años cuánto me va a entregar? En 20 años cuánto me va a entregar, se centra en lo que le está pagando hoy. Oye, no reduzcas el dividendo, no quiere el pago. Quiere el pago. Se centra en lo visible, en ese pequeño pago que te da una recompensa mental. Bien, para que quede más claro cómo funciona la distribución de dividendos, he puesto un ejemplo práctico representando el balance de una empresa, muy sencillo, muy simple, y que ilustra muy bien lo que sucede. La empresa, por un lado, tiene activos, tesorería. La tesorería es un activo, no es diferente, ¿vale? Sería lo mismo. Pero bueno, la compañía tiene pues máquinas, terrenos, instalaciones, patentes, lo que corresponda. Luego además tiene facturas pendientes de cobrar, tiene tesorería, tiene inventarios, etcétera. Todo eso es el activo. Y esos son los derechos de la empresa. Los recursos, los derechos que corresponden a la empresa. Y luego está la otra parte, que es el pasivo y el patrimonio neto, que representa cómo se financian esos derechos. Es decir, la compañía puede pedir un préstamo o bien puede poner el dinero en su bolsillo. Entonces, los fondos propios son los fondos que son propiedad, corresponden, que han puesto los accionistas, ¿vale? Los propietarios. Y los pasivos son obligaciones que hay con terceros. Y con el banco, con un proveedor, con quien corresponda. Obviamente, todo esto tiene que cuadrar siempre. Y lo que sucede cuando la compañía distribuye un dividendo de 20, en este caso, son números simbólicos, lo que sucede es que la tesorería pasa de 30 a 10. Obviamente, el dinero está en el bolsillo del accionista, ya no está en la empresa. Por supuesto, el activo y los pasivos y los fondos propios tienen que cuadrar, la suma tiene que dar igual y por tanto los pasivos no se han reducido porque la compañía no ha devuelto ninguna deuda a nadie y no le ha devuelto no le ha pagado una factura a un proveedor, no ha devuelto al banco ninguna letra. Lo que se ha reducido obviamente es lo que corresponde a los accionistas, ¿vale? Si antes había 55, ahora hay 35. Por lo tanto, en el acto de dar el dividendo no se ha generado nada. Solo se han pagado impuestos y se le ha entregado liquidez al accionista. Tiene dinero líquido. En vez de tener una acción que vale más, tiene una acción que vale un poquito menos y dinero en metálico. Por lo tanto, la fuente de generación de valor no está en el acto de distribuir dividendos. Lo vamos a ver mejor con un ejemplo real, práctico, que ilustra bien por qué las empresas que no distribuyen dividendos también valen y también se revalorizan. Y hay valor detrás de ellas y además los inversores reconocen ese valor. Por lo tanto, se puede ganar en bolsa dinero perfectamente invirtiendo en compañías que no distribuyen dividendos. Por lo tanto, la cuestión no es cuánto me paga hoy, la cuestión es cuánto genera la empresa. Bueno, pues Microsoft salió a bolsa en 1986. Tenía entonces, perdón un segundo, salió con una valoración de 778 millones de dólares, es decir, en función del número de acciones que había en circulación y la cotización que había en el mercado, la compañía valía en total 778 millones de dólares.
desde 1986 hasta el 2003 no distribuyó ni un solo dividendo, ni un solo pago a los accionistas. Si son 17 años sin distribuir, sin pagar nada al accionista. Sin embargo, el primer dividendo fue de 3.545 millones de dólares. Es decir, como, como 5 veces lo que valía en 1966. Una auténtica barbaridad. Es decir, que si yo me he comprado la empresa entera en el 86 y el primer dividendo en el 2003 me entrega 3.500 millones, pues obviamente he generado, mi patrimonio ha aumentado muy significativamente. Por lo tanto, que en 1992 Microsoft no distribuyese dividendos no significa que sea mala empresa o que no esté remunerando al accionista o que no valga. En Microsoft en 1992 sigue siendo una opción muy válida para invertir y para que el accionista obtenga rentabilidad a largo plazo. El accionista sabe que la compañía está ganando dinero, que cada vez gana más dinero, el beneficio aumenta todos los años, la compañía reinvierte en el negocio, abre más líneas de negocio, y solo ya en el 2003, cuando no saben qué hacer con el dinero y tenemos demasiada caja aquí, se deciden a dar un dividendo a los accionistas. Creo que queda clara la idea. Aquí yo señalo que desde 2003 ha repartido dividendos de forma periódica. Sin embargo, desde 2003 hasta el 2010-2011 la rentabilidad no fue un gran resultado para el inversor. Mientras que desde el 86 hasta el 2003 pues se generó una rentabilidad muy buena a largo plazo. ¿Vale? Una de las mejores opciones que hubo. Por lo tanto, es evidente que los recursos que la compañía atesora en su balance, que los beneficios que genera la compañía valen y que los inversores además lo reconocen, como lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Es decir, este es el periodo que hemos dicho en el que Microsoft no distribuye ningún dividendo, desde el 86 hasta el año 2002-2003. Obviamente, aquí la cotización está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo. Y los inversores van reconociendo la capacidad de generación de beneficios a lo largo del tiempo. A lo mejor no a corto plazo, pero con el paso de los años todo el mundo sabe que Microsoft va ganando más dinero, que va acumulando más caja en su balance. Por lo tanto, aquí está la subida, ¿no? Esto a lo largo del tiempo, porque por ejemplo, Microsoft se benefició, bueno, entre comillas, de la burbuja tecnológica en los años 90, entonces la acción se disparó a lo mejor muy por encima de lo que debería, ¿no? Y pues, la acción se revalorizaba sin que los beneficios acompañasen tantos. Crecían, pero no tanto. Por lo tanto, luego, cuando vino el pinchazo, pues la compañía cayó en valor, pero aún así, el que ha hecho todo este viaje, el que ha estado paciente, pues ha generado muy buenas rentabilidades, ¿vale? Por lo tanto, el foco del inversor aquí debería estar, no debería descartar Microsoft por el hecho de que no distribuya dividendos. Eso no es un criterio muy lógico. Las preguntas que tiene que hacerse el inversor es cuáles van a crecer los beneficios de Microsoft, cuál es su posición competitiva en el sector, cómo está gestionando la dirección de los recursos, etcétera. En qué está invirtiendo. Bien, aquí he puesto un periodo más corto para que se vea bien que en los primeros años también se revalorizó. Al coger el gráfico de largo plazo, obviamente aquí parece que no sube nada, pero en realidad aquí hay subidas. Si ampliamos la escala, pues aquí obtenemos la subida desde el 86 hasta el 94, pues obviamente hay una subida bastante interesante.
Bien, aquí os he puesto un esquema que muestra, resume las cuestiones básicas. Por un lado, tenemos los dividendos aquí, que son la consecuencia del patrimonio de la empresa. Si aumenta el patrimonio de la empresa, los accionistas reciben dividendos. Pero la gran cuestión y el gran tema está aquí. ¿Vale? Que es en la capacidad de generar beneficios y de aumentar el pastel, de aumentar la tarta, para que luego al distribuir la tarta pues haya más trozo para todos. Es el motor de generar valor a largo plazo para los accionistas y es la gran característica diferencial de la renta variable frente a otras categorías de inversión, y es que las empresas pueden reinvertir los recursos en el negocio. Si a largo plazo el patrimonio de la empresa crece, la capacidad de generar beneficios y excedentes crece, vuelve a reinvertirse en nuevos activos para aumentar aún más la capacidad. Entonces esto es un proceso, es un círculo virtuoso. Cuanto mayor sea el patrimonio de la empresa, más se puede invertir en los activos, en nuevos activos. Capacidad instalada, mejorar la posición en el sector, etc. A su vez, estas inversiones generan más excedentes. Esos excedentes aumentan el patrimonio de la empresa, etc. Es un círculo virtuoso. Luego, cuando la compañía a lo mejor dice tengo demasiados recursos y no sé qué hacer con ellos y no voy a lograr grandes rentabilidades invirtiéndolas en mi sector, puede optar por remunerar al accionista, bien a través de dividendos, pero no es la única forma. Y también hay que prestar atención a las compañías que recompran acciones. Fiscalmente el dividendo ya hemos visto que tiene un coste, sin embargo la recompra de acciones tiene ciertas ventajas y es que fiscalmente no tienen coste, aunque el problema de la recompra de acciones es que hay que hacerlas a buenos precios. La recompra de acciones básicamente consiste en que la compañía, con el dinero que tiene en su balance, puede ir al mercado de acciones y recomprar sus propias acciones, reduciendo el número de acciones en circulación. Y cuando se reduce el número de acciones en circulación, a más toca en los accionistas. Es decir, antes había, por ejemplo, 1000 acciones en la compañía A. Si la compañía ha recomprado en el mercado 100, luego solo quedan 900. A la hora de distribuir un nuevo dividendo, el mismo dinero dividido entre menos acciones da una cantidad mayor. Por lo tanto, la recompra de acciones lo que está haciendo es aumentar el dividendo en el futuro, en caso de que se repartan. Y como vemos, si las acciones cotizan de forma barata, están muy castigadas, la compañía siempre puede optar por remunerar al accionista recomprando acciones en vez de distribuyendo dividendos. Que además tiene la ventaja de que fiscalmente no hay que adelantar el dinero. Mientras que el dividendo, cada vez que se reparte hay que poner alrededor del 20%, dependiendo un poco del tipo fiscal en cada país. Bien, pues yo creo que con esto, gráficamente, queda claro que el 90% del análisis del inversor, el 80%, por decirlo de alguna forma, tiene que estar aquí. Es decir, si esta empresa va mejor, cuánto me ofrece, cuánto me va a ofrecer, cómo está invirtiendo los recursos, cuánto patrimonio tiene, cómo cotiza en bolsa, obviamente, cuál es la relación entre esas variables. Y luego ya, de forma secundaria, que distribuya más o menos dividendos en este año no importa tanto. Ya lo distribuirá en el futuro o ya hará otras cosas para beneficiar a los accionistas, ¿vale? Y esto es lo que hizo Microsoft. Microsoft salió a bolsa y no distribuyó ningún dividendo. Simplemente lo invirtió en su negocio de software, sacando nuevos productos, sacando nuevas funcionalidades, mejorando sus instalaciones, contratando mejores ingenieros, lo que corresponda. A su vez, los beneficios a lo largo del tiempo fueron creciendo, obviamente. No siempre va a ser así, hay empresas que se equivocan, hay empresas que van mal, hay empresas que invierten mal, pero lo lógico es que de primeras las inversiones den rendimientos positivos a la empresa.
Microsoft genera beneficios y esos beneficios iban al patrimonio de la empresa, que de nuevo no distribuía dividendos, sino que los volvía a reinvertir. Solo ya cuando no sabía en dónde reinvertir los recursos, se decidieron a repartir dividendos. También a recomprar acciones, que es algo muy común hoy en día, sobre todo en las compañías americanas. Bien, por lo tanto, la rentabilidad por dividendo de una compañía no puede ser comparada con la rentabilidad que ofrece un bono o la renta fija. Las acciones de empresas tienen vida propia. Generan retornos de forma interna, sin que el accionista tome ninguna decisión de compra o venta. Es decir, Inditex, por ejemplo, una compañía conocida por todos, distribuye un pequeño dividendo, pero el resto de lo que gana lo dedica a abrir nuevas tiendas, a abrir nuevos mercados, a mejorar las tiendas que ya tiene. Y Inditex, cuando reinvierte los recursos, ha logrado de forma histórica alrededor de un 30% de rentabilidad al reinvertir en su negocio. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que distribuya todo en dividendos cuando está obteniendo muy buenas rentabilidades a la hora de abrir tiendas. ¿Vale? Los beneficios de Inditex han venido creciendo con mucha fuerza a lo largo del tiempo, constantemente. El dividendo también lo ha hecho, porque cada vez la tarta era mayor. Bien, y precisamente esta característica especial de renta variable es la que ha permitido unos rendimientos superiores al resto de categorías de inversión. Es decir, yo cuando invierto en un bono, el bono no tiene rentabilidad interna, es decir, no reinvierte en nada como hace una empresa. La empresa, cuando yo invierto en una empresa, reinvierte en su negocio, puede hacer crecer sus beneficios, ¿vale? Puede comprar otras compañías. Lo mismo sucede con los depósitos, la renta fija, el oro, etcétera. Esta es la gran diferencia de la renta variable, es decir, de las acciones de empresas, con respecto a otros activos financieros. Debido a estas circunstancias, hay compañías que son capaces de reinvertir sus recursos logrando rentabilidades extraordinarias. Y esto es lo que explica el gran comportamiento de la renta variable a largo plazo. Los datos de rentabilidad de la renta variable en los últimos 200 años en Estados Unidos demuestran que a muy, muy largo plazo la renta variable es la mejor categoría de inversión. Sin reinversión de los recursos en los negocios de las empresas, logrando unas rentabilidades, no se hubiesen logrado. La renta variable no sería mejor que el resto de categorías de inversión. También, obviamente, está siempre. Obviamente, los inversores deberían tener en cuenta este factor y que la rentabilidad de la renta variable, pues, se igualase al resto de categorías. Pero bueno, de momento no sucede. Siempre se tiende a infraestimar, bueno, siempre. La mayor parte del tiempo se tiende a infraestimar la capacidad de generar beneficios de la renta variable, de crecer, de reinvertir en sectores, etcétera. En términos agregados, obviamente. Luego hay compañías que van mal, hay otras que van muy bien. En promedio, van bien. Bien, aquí os he dejado las preguntas relevantes. En vez de preguntarse cuánto me paga esta empresa hoy, cuánto dividendo ha distribuido el año pasado, es mejor preguntarse cuánto excedente, beneficio, flujo caja libre, lo que queráis, está generando la empresa y cuánto genera en el futuro. Es decir, el esfuerzo del inversor, el trabajo del estudio, el análisis debe estar alrededor de esta pregunta. También alrededor de esta otra. ¿Qué está haciendo la compañía con los recursos? ¿Dónde y cómo los está empleando? ¿Vale? ¿Qué está haciendo? ¿Está endeudándose? ¿Está comprando compañías muy caras? ¿Está mejorando su negocio? ¿Qué rentabilidad logra? Etcétera. Todo ese tipo de cosas. ¿Está recomprando acciones? Y a partir de ahí, pues el inversor elaboraría su árbol de decisiones y empezaría la filosofía de inversión en valor, centrándose en la realidad del negocio, pensando en una perspectiva amplia, no en el presente, en el ya. Es decir, ¿cuánto me paga este año? Por último, este tema se entiende muy bien
en el libro de Joel Greenblatt, el pequeño libro que bate al mercado, os he dejado en la presentación de diapositivas, que podéis acceder en la descripción del vídeo. Bien, esta reseña es mía y trato un poco de explicar básicamente las ideas básicas del libro de Greenblatt. Yo os recomiendo el libro, está en español además, porque además, es muy bueno para aquellos que se inician, porque Joel Greenblatt intenta elaborar un método de inversión para enseñar a su hijo pequeño. Y lo explica desde el principio, paso por paso, con ejemplos sencillos, ¿vale? Y ahí se entiende muy bien el impacto a largo plazo que tiene la rentabilidad sobre el capital empleado, de decir a cuánto reinvierten las empresas, cuánto logran cuando reinvierten los recursos en su negocio. Además, aporta un estudio cuantitativo de muy largo plazo que demuestra que con una fórmula mágica, centrándose en dos aspectos, la relación entre los beneficios de la empresa y la capitalización bursátil, es decir, cuánto vale en bolsa. Y luego el segundo factor sería la rentabilidad sobre el capital empleado, es decir, a cuánto reinvierte en el negocio los recursos. Pues con esos dos factores elabora una fórmula mágica y resulta que esa fórmula bate al mercado a partir del cuarto año la mayor parte de las veces. ¿Vale? Es una fórmula muy buena y se ha probado también además en otros mercados, no solo en Estados Unidos. Hay algunos que se han dedicado a estudiar la fórmula mágica en otras situaciones, en otros países, y también funciona bastante bien. Y bueno, pues ya el inversor ya sabe las dos ideas, los dos puntos en los que debe fijarse cuando analiza las compañías. Luego, a partir de ahí, surgirán muchos detalles, ramificaciones, preguntas más concretas, etcétera. Y por último, también tenéis en la presentación un enlace al artículo que escribí yo en Investia explicando esto último que hemos hablado, de por qué la bolsa es diferente al resto de categorías de inversión. Pongo el ejemplo de una compañía que reinvierte sus recursos al 10% y otra que los reinvierte al 15 o 20%. La diferencia a largo plazo es brutal. Bien, bueno, pues con esto termina este vídeo sobre un tema básico, pero importante para empezar con buen pie a la hora de analizar empresas. Hay que entender bien en qué consiste esto de los dividendos. No caer en la trampa de centrarse, de centrar el análisis al 100% en lo que paga la empresa hoy. Lo importante es lo que va a pagar mañana. Al final el mercado es un sistema de descuento de expectativas, ¿vale? Importa el futuro. Y el valor de la empresa está en la capacidad de entregarnos recursos en el futuro. También en el patrimonio que tiene. Esos dos puntos son los importantes. Bien, pues con esto termina este vídeo. Para aquellos que les interese el análisis en compañías, la inversión en valor, pueden probar con la cartera Value, un mes gratis. Tenéis el enlace, podéis suscribiros. Es un servicio de análisis de compañías donde analizamos todo esto que hemos comentado, pero con detalle. Y yo me meto en las cuentas de las compañías, veo lo que ganan, el flujo de caja que generan, las rentabilidades que logran cuando reinvierten en el negocio, a qué se dedica la empresa, cuál es su posición en el sector y cuánta visibilidad tiene su negocio, podemos esperar que la competencia le haga daño, todo ese tipo de cosas. Eso es lo importante. ¿Vale? Pues eso lo hago yo y para aquellos que estén interesados, que quieran aprender o simplemente quieran seguir la cartera, porque al final también yo elaboro una cartera con las mejores ideas de inversión, pues que sepa que aquí tiene una opción interesante pues para seguir progresando en el mundo de la bolsa. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente webinar.